Vamos a hacer ahora un repasito a los procedimientos que hemos visto, los procedimientos penales hasta ahora mismo. Mirad, si yo esto lo hago chiquitín, tenéis el ordinario a la izquierda, el abreviado a la derecha, ¿vale? Con los recursos que cabe contra cada uno de ellos, ordenados. Bueno, luego tenéis unas notitas y tal para unas declaraciones, pero más o menos a vista de pájaro serían así. Vamos a entrar a ellos, pero para que veáis el documento así. Venga. ¿Cómo es un procedimiento ordinario? Para empezar, la clave, que no podéis fallarla, es que tiene que ser más de 9 años de prisión. Lo demás no importa. ¿Qué más da? El resto de penas da igual. Si inicialmente el delito sería de más de 9 de prisión, el juez tiene que hacer un auto de incoación de un sumario, no de una diligencia previa, de un sumario. ¿Me escucháis bien en casa, no? Que me he retirado. Imagino que sí. A ver. Sí, vale. Entonces, 9 años y cualquier otra pena, ya da igual. 9 años, sumario. Hasta 9, incluido 9, abreviado. Y da igual las otras penas, es que dan igual. Que no me engañen nunca. Vale. ¿Cómo es un ordinario en su fase de sumario? Pues vamos a llamarle fase A, que sería toda la instrucción. Dentro de la instrucción hay un montón de diligencias, ¿no? Aquí las tenéis más o menos enumeradas. Será la instrucción completa, la denuncia, la querella. La policía judicial recibe órdenes del juez de instrucción, lo pongo ahí entre comillas. La policía judicial, según nos quiere explicar el ordinario, es que el juez le va mandando todo, porque como el juez es el que practica la diligencia, es el que manda a la policía que haga cosas, pero que parece como que no sale de su cosecha de la policía a investigar, en el ordinario. En el abreviado al revés, te dice que la policía lo hace todo. ¿Vale? Entonces, la policía judicial interviene, se comprueba el delito, hay una inspección ocular, todo aquello del cuerpo del delito que veíamos, ¿no? La identidad del delincuente, a ver quién es, quién no es. Las declaraciones de los investigados, de los procesados, de los testigos, de los peritos, las pruebas documentales, los careos, todo lo que vimos en la fase de instrucción del sumario. Se cita a los mismos, ¿acordáis? Se cita a los testigos y si no viene multa de 205.000 euros, si ya es la segunda delito de desobediencia grave a la autoridad, puede ser conducido, todo lo que vimos. Si citamos a los investigados, acordaos que no era multa, era la orden de comparecencia, podrá convertirse en orden de detención. Teníamos que citar. ¿Y tú, sí, esto de la para más de 9 años y más. 9 años abreviado. 9 años abreviado. Más de 9 años, más de 9 años es más de 9. Más. No es 9. 9 años y un día. 9 años y un día, o 2, o 15 años, o 30 años. Hasta 9. 9 abreviado. Esa que hay mucho. Por eso digo que ese eje, por eso ese eje lo tenéis que tener súper claro ahí en el cerebro. Sí, por eso tengo que apuntar. Vale, bueno, pues como decía, citación de los mismos, la detención, que era otra de las diligencias del sumario, la prisión provisional, ya sabéis, la libertad con o sin fianza, libertad, pongo aquí, libertad con o sin fianza, derechos y obligaciones, ¿vale? La defensa, los derechos del preso, digo, del detenido, todo eso lo que tenía, las obligaciones, la defensa y representación, que te hacía falta abogado, procurador, en el ordinario, ¿vale? Veíamos en el ordinario la entrada y registro, también, cómo se entraba, hoy me han preguntado, pero en clase de dudas. Otras limitaciones de derechos como eran las escuchas, el pinchar telefónicamente, no sé cuánto, el seguimiento, el geoposicionamiento GPS, la investigación de archivos de equipos remotos, todo lo que venía, ¿no? Eso de los 3 meses con prórroga hasta 18, ¿acordáis? Vale. La fianza y embargos para la responsabilidad civil, que hemos estado hablando antes, bueno, pues todo esto son diligencias que se han de practicarse en el sumario para investigar un delito. Esa la hemos visto. Vale. ¿Qué hace el juez de instrucción cuando ha terminado de investigar el delito? Pone el auto de conclusión del sumario. El juez de instrucción dice, ya no hay más diligencias de investigación, no tengo nada más que practicar, pongo un auto de conclusión del sumario. No solo tiene que pedir las partes pueden pedírselo, si quieren, el fiscal puede decirle, señoría, que ya no hay más diligencias, ponga usted el auto.
Pero, en fin, que es un documento que tiene que hacer el juez, ya sea de oficio o la parte se lo puede pedir sin problema. Pone el auto de conclusión del sumario. Os pongo aquí. Pasa a juicio oral o sobreseimiento. El juez puede decir, el mismo juez puede dictar un auto de sobreseimiento. Ya sabéis que la ley nos lo explica luego como parece que ya subió la causa a la audiencia. Nos explica el sobreseimiento, el 636, el 647. Bueno, que el auto de sobreseimiento lo puede poner el juez de instrucción también, que es lo normal. Bueno, la ley lo explica como después, como que pasa ya en la fase de después de la instrucción. Entonces, si pasa a juicio oral, ahora lo vemos, ¿no? Si se sobresee, ya sabéis, por las causas de sobreseimiento y archivo. Y aquí acaba la labor del juez de instrucción y remite todo a la audiencia provincial. Todo el sumario a la audiencia. Ya sabéis que manda las partes, el letrado de la audiencia recibe el sumario, ¿vale? Pasaríamos a la fase B. Ya no es investigación, ya no es instrucción, sería la fase del juicio oral. Si es verdad que a esto que viene aquí, hasta el día de la vista del juicio, se le suele llamar periodo intermedio. Se le suele llamar, pero en la ley no lo pone. Pero coloquialmente en la justicia se le suele llamar el periodo intermedio. De hecho, en el temario de gestión, si no lo han cambiado este año en el BOE, que creo que no, pone el denominado periodo intermedio. El denominado. Pero que la ley no le llama periodo intermedio, ¿eh? Pero bueno, es un periodo en el que ya no se está instruyendo, pero tampoco es la vista del juicio. Es el periodo en el que se presentan los escritos de calificación. Pues viene ahora, denominado periodo intermedio. Recibe el sumario la audiencia, traslada a las partes ese sumario a cada una de ellas de 3 a 10 días para ver si están conformes o no con el sumario, ¿vale? Y cada una de las partes devuelve el sumario con un escrito diciendo si estoy conforme, el fiscal dice, listo, todo ok. O no estoy conforme, faltan 3 testigos, faltan 2, lo que sea. No me conformo con el auto de conclusión del sumario. Esto no es un recurso, ¿eh? Es no me conformo, pero no recurrir. Entonces, si están conformes con la conclusión del sumario, con la conclusión del juez, continuamos. Si no lo están, se remite todo al juez para ampliación del sumario. Si uno contesta, no estoy conforme, faltan 3 testigos, la audiencia lo mira y dice, pues es verdad, toma juez de instrucción que faltan 3 testigos. Devolvería el sumario al juez de instructor para completarlo. Vale, ¿que están todos conformes? Damos otro pasito más. El tribunal, la audiencia, no el juzgado de instrucción, que es una de las grandes diferencias con el abreviado. La audiencia provincial pondría el auto de apertura del juicio oral. La audiencia. Lo tenéis en el 633. Una vez que ya está puesto eso, el auto de apertura del juicio oral, entonces otra vez la audiencia le da traslado a cada una de las partes por periodos consecutivos de 5 días para que pongan su escrito de calificación. Los que acusan, escrito de acusación, y la defensa porque se defienda o que se conforme, lo que quiere. ¿Vale? Entonces, ahí se califica el delito, son los escritos de acusación y defensa. Podría haber problemas, ¿no? Entonces están los artículos de previo pronunciamiento del 666, cosas juzgadas, amnistía, indulto, todo aquello, que son incidentes. Se solicita la prueba para juicio en los escritos de calificación, ya sabéis, esas listas de testigos y peritos que cada una de las partes, en su escrito de acusación o defensa, deben solicitar. Y podría haber una posible sentencia de conformidad conforme al 655. ¿Eso cuándo es? Cuando el fiscal y las acusaciones presentan su escrito de acusación y el acusado no se defiende, no presenta un escrito de defensa, sino que se conforma. O sea, no contesta defendiéndose, contesta conformándose. ¿Me conformo? ¿Con qué? Con la pena mayor solicitada de todas las acusaciones o con el escrito que conjuntamente presenten todas las partes acusadoras. Me conformo, que es lo que decía la ley. Este momento es cuando se puede conformar, antes del juicio. Y muchas veces conformarse es mejor, ¿no? Porque si no te pueden subir la pena, ¿no? La conformidad, acordaos, y que no caigáis, que es con la pena mayor solicitada. Con la pena mayor, ¿eh? O sea, a priori es peor conformarte. Vale. Pero te ofrecerá la posibilidad de el escrito conjunto que en ese momento presente las partes. Claro, el acusador no va a ser tonto, su abogado va a hablar con el fiscal con los otros y dice, mi cliente se conformaría si pedía una pena de 4 años, en vez de 8. ¿La queréis pedir? Sí, pues hacer un escrito conjunto. Entonces, en el ordinario se pasa 2 veces, es que la pregunta que otra vez me estoy liando, en el ordinario 2 veces se citan las partes. ¿Se explica o no?
quiero decir, que se conformen o no con la conclusión del sumario. En el ordinario, la audiencia le dice a las partes, toma, cuando ya está en la audiencia, ¿eh? Cuando en la audiencia está el sumario, le dice al fiscal, toma, de 3 a 10 días para que revises todo el sumario, si está bien, y te conformas con la terminación del sumario o no. Me lo devuelves. Lo lee la audiencia. Mira, el fiscal ha dicho que el sumario está bien. Toma, se lo doy ahora de 3 a 10 días a una acusación. Sí. Y los van devolviendo todos diciendo, me conformo con lo que hizo el juez de instrucción o falta algo. 3 Imagínate días. que todos de 3 a 10. Pero la devolución tienen 3 días para devolvérselo al ponente, ¿no? Pero eso es después. ¿Vale? Vale. Una vez que tú se lo vas pasando a todas las partes te lo van devolviendo, incluida la acusación, ahí el ponente va a tener, para verse todos esos escritos de conformidad o no con la conclusión del sumario, va a tener 3 días. 3 días. Entonces se lo mira todo y el magistrado ponente dice, pues está, todas las partes dicen que el sumario está bien hecho. Vale, ¿cuál es el siguiente paso? Pues si ellos quieren acusar, le da el sumario de nuevo al fiscal y le dice 5 días. ¿Para qué? Para presentar el escrito de acusación. Como has dicho que el sumario estaba bien, pues entonces que acusa o no acusa. Pero no es que lo cite, sino que se le da traslado. Vale. Ellos no vienen aquí para... Se les da el documento, el sumario. ¿Ese traslado es consecutivamente a las partes o común? Todos los plazos en el ordinario son consecutivos, porque no había No fotocopiadora. había fotocopiadora. Entonces, las causas son... Luego en el abreviado sí va a ser En el común. ordinario de fotocopiadora, los plazos, cuando es traslado a las partes para alegación y todo eso, son conjuntos, consecutivos. Vale, vale. Pero que es la audiencia la que O consecutivos. traslada. Es la audiencia la que traslada. ¿Vale? Y dice, ¿alguna parte no está de acuerdo? Si no está de acuerdo, dices, pues yo no estoy de acuerdo porque yo pedí 3 testigos y solo le han tomado declaración a 1. Entonces el ponente revisaría, hablaría con sus 2 compañeros magistrados y devolverían, si ellos creen que efectivamente faltan 2 testigos, devolverían el sumario al juez de instrucción. Y le dirían, no admitimos tu auto de conclusión del sumario porque no está concluso. Lo revocan. Faltan 2 testigos. Tómale declaración a esos 2 testigos en fase de instrucción y devuélvenos el sumario de nuevo. Y aquí pasaría lo del recurso del artículo de separar lo que te pasaba al futuro, lo del acuerdo de procesamiento, del negatorio de procesamiento, que era recurso del... No, el que tú dices es cuando hay un auto de procesamiento, pero no tiene nada que ver. No puede Eso procesar es la instrucción. Si te procesan, tú podías recurrir en el auto de procesamiento de la apelación, subir a la audiencia, pero solo sobre los, digamos, las características de tu procesamiento, no sobre la fase de instrucción. Si había indicios racionales de criminalidad contra ti, entonces el juez los veía, pero tú no los veías, recurría a la audiencia, ya que la audiencia diga si hay indicios racionales de criminalidad o no para procesar. ¿Pero en qué momento se dio el autoprocesamiento? ¿Ahora o...? No, fue mucho antes, fue en la fase de instrucción. Fue una de todas estas diligencias. Una de cualquiera de estas. Vale, yo creía que se tenía que esperar al futuro. No. El auto de procesamiento, vaya por delante, lo puede dictar cualquier órgano del orden penal. O sea, en la audiencia te pueden procesar si hay indicios racionales de criminalidad, pero lo normal es que el auto de procesamiento se dicte por aquí arriba. Al principio. Eso va por piezas separadas, ¿no? No, lo que va por piezas separadas sería tu prisión. El auto de procesamiento es lo que no. Pero si te han metido en prisión, toda tu situación personal y la vida como preso, eso va a piezas separadas. Y la fianza también. La fianza a piezas separadas es, digamos, todo lo que no esté relacionado con el hecho en sí del proceso, iría a piezas separadas, pero el procesamiento sí, es porque hay indicios racionales contra ti, y eso es lo que se basa en el sumario, ¿no? ¿Vale? Más o menos, ¿no? A la audiencia dice, vale, pues fenomenal, tenemos nuestro escrito de calificación que vosotros habéis acusado, y tú te has defendido, ya tenemos lo que tú pides, lo que pides tú, pues ya vamos a hacer juicio. Que se abra la sala de vistas, pasen ustedes, vamos a hacer juicio. A partir de aquí haríamos el juicio ya, haríamos la vista. ¿Vale? Que vendría aquí, la fase C, haríamos la vista, que abrir la sala de vistas, siéntese usted ahí, que pase el primer testigo y es la vista. Entonces, ¿cómo es la vista? Pues tenemos características, requiere, siempre os pongo ahí, la presencia del encausado. ¿Qué pasa? Quiero que te señale. Pues voy a ponerlo aquí en siempre. Requiere siempre la presencia del encausado. No puede hacer un juicio no teniendo el encausado allí, sentado.
Si no está allí es porque está en rebeldía y lo pone en busca captura. Pero el juicio no se puede hacer. Si hay solo uno, si hay varios, se puede decidir hacer el juicio contra los demás, pero contra este no. Entonces, siempre, que no se lo olvide, en el ordinario o está el encausado o no hay juicio. Puede prescribir el delito, sí. Si no se encuentra. Si no se encuentra, prescribirá el delito. Por eso no fue el Dioni a Venezuela o no sé qué, con la furgoneta esa de los dineros. Porque si no lo encontrasen, pues allí había estado el Dioni. Pero sí, lo cogieron. Bueno, requiere siempre la presencia del encausado, de lo contrario, requisitorio para busca captura. No se hace el juicio. Una calificación inicial, y en esa calificación inicial, otra vez el acusado se podría conformar. O sea, se pudo conformar, en lugar de defenderse con un escrito de defensa, se conformó. Vale. Imaginaos que se defendió. Y desde que se presentaron los escritos de defensa hasta el día de la vista han pasado un año. No sé, a lo mejor se lo ha pensado después y ahora se quiere conformar. Pues perfecto. Si su abogado diría, señoría, antes del inicio de las sesiones, mi cliente quiere conformarse con el escrito de calificación más gravemente solicitado o con el escrito que conjuntamente presentan las partes en este momento. Y ya lo habrán hablado antes y es que las partes lo van a presentar. ¿Esto es la audiencia previa por media? No, esto es el juicio, la vista. La audiencia previa ya pasó. No, es que aquí no hay audiencia previa. Ay, En lo ordinario, previa. una de las grandes diferencias es en la previa. Eso es en el juicio, en la vista. Entonces, ¿puede confesarse el encausado? También. La prueba, solo la propuesta de los escritos de calificación. No hay pruebas nuevas, ni sorpresa, ni nada. Las que se han pedido en los escritos y las han admitido. Testigos, peritos, prueba documental. Puede modificar ahí la modificación o la ratificación en los escritos de acusación o defensa inicial. O sea, cuando termina la vista, los testigos, todo. El magistrado presidente le da la palabra al fiscal y dice: señor fiscal, ¿usted, vistas las pruebas practicadas, se afirma y ratifica en su escrito de calificación o quiere modificar su calificación a la vista de las testificales? Pues quiero cambiar esto o no quiero cambiar nada, contestaría el fiscal, y así todo de cada una de las partes. Entonces, habría una modificación. Si alguien cambia algo, a lo mejor piden menos condena porque ya no hay testigos que le acusen, no sé. O se ratifica, dice, sí, señoría, lo que hemos dicho y aquí se ha declarado lo que ya sabíamos, en fin, se ratifica en los escritos de acusación o defensa inicial. Después de si se afirman o ratifican o no, le dice el magistrado presidente, muy bien, pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informarme, para contarme su película. ¿Cómo ha visto usted el juicio? Esos son los informes de las partes. Por este orden, primero el fiscal, segundo el resto de acusaciones, tercero el actor civil, que es la acusación civil solamente, el que pide solo dinero, va el tercero, fiscal, acusaciones, acusación civil, ¿vale? O actor civil. El cuarto, la defensa, los acusados y el responsable civil al final. Después de defenderse los acusados, vendría el responsable civil si es que lo hubiere. Si hubiera responsabilidad civil, me refiero, por ese orden. Se le da la última palabra al acusado o procesado. Habla él, físicamente la persona, el malo habla, no su abogado. Y al final se declara concluso para sentencia que se dicta en 3 días. Ni oral, ni en el acto, ni nada. 3 días. El abreviado sí. ¿El escrito de acusación conjunto cuándo se presenta? El escrito de acusación conjunto, en caso de que haya conformidad, no, porque si no, no. Sí, Puede presentarse en los 2 trámites o en el trámite inicial de la calificación del delito, cuando se te dan los 5 días. Bueno, pues cuando el malo le dan para que él se defienda, tiene 5 días para defenderse, él presenta un escrito diciendo, me quiero conformar. ¿Vale? Me querría conformar con el escrito de calificación conjunta que presenten ahora las partes. Y entonces daría como pie, no hay un plazo, no hay nada, o sea, es una intervención provocada, o sea, tendría que provocarlo el acusado al contestar, si no la ley no marca plazo. Es que digo, a lo mejor presentan el escrito de acusación junta y luego en el mismo juicio y luego en el juicio ya no quiere conformarse, entonces ya... No, sería una vez que presenta el escrito de acusación conjunta, el acusado debe conformarse, si no, no tendría validez escrito ni nada. Si en ese momento dice, no, que me lo he pensado mejor, pues perfecto, el escrito de acusación conjunta tampoco vale. ¿Y tendría otro juicio? No es el mismo, porque pasan 2 fases.
Tú puedes hacerlo en vez de contestar, conformarte, y ahí sucedería, o tú contestas y no te conformas, y llegamos a la vista, y cuando lleguemos a la vista, puedes decir que te conformas. Solo en esas dos fases. No hay más momentos. Pero aunque se quiera conformar, siempre hay que llegar a la vista, ¿no? No. Si tú te conformas en lugar de presentar tu escrito de defensa, ya te acabó el juicio. Ya no hay vista como tal. Se dicta sentencia de conformidad y hizo falta. Esto no sucedería nada de hecho. Sí, sí. Y los recursos los dejamos, ¿vale? Ahora porque lo vamos a ver junto a los dos. Lo tenemos, ¿no? El ordinario. Fase de instrucción, sucede en el juzgado de instrucción y es toda la investigación del delito hasta que el juez dice, yo no tengo más que investigar, pongo mi auto de conclusión del sumario y la causa a la audiencia. La audiencia recibe la causa, la examina, van viniendo las partes, yo soy el fiscal, muy bien. Yo soy no sé quién, fenomenal. Yo soy... Muy bien, pues venga, usted, señor fiscal, tenga la causa. De 3 a 10 días, llévesela, revísela. Si usted está conforme con la instrucción, devuélvanos la causa con un escrito que ponga estoy conforme. Y si no lo está, ponga no estoy conforme y falta tal cosa. Y nosotros ya lo vemos. Nos lo devuelve el fiscal de 3 a 10 días. Se lo damos a la acusación. Si hay creyente, ¿no? Se lo damos. Lo mismo, de 3 a 10 días. Que hay varios, se los vamos dando. De 3 a 10 a cada una de las acusaciones. Cuando ya estén todas las acusaciones terminadas, lo vemos todo y le decimos a la defensa, toma, tú igual, de 3 a 10 días para que me digas si está bien el sumario, veas todos los escritos que han presentado todas las acusaciones y a ver lo que ellos dicen. ¿Te conformas con que está bien el sumario, que está bien hecho? ¿Te falta algo? No me falta nada. Bien. Otro paso para adelante. Vamos a darle ahora traslado otra vez al fiscal por 5 días para que presente su escrito de acusación. O su escrito de calificación, como queramos llamarlo. El fiscal se vuelve a mirar con el sumario, que ya se lo sabe de memoria, porque ha estado en el juzgado de instrucción y aquí, y entonces presenta su escrito de acusación, diciendo que por el delito de esto le pido tanto, por el delito de lo otro, tal, no sé qué, lo que veíamos de los escritos de acusación, y una lista de testigos y peritos que quiera el fiscal. 5 días, perfecto. Se lo mira el tribunal, se lo da al querellante. Lo mismo, 5 días para que presente su escrito de acusación. ¿Sí? Una vez lo ha presentado todo, toma, al acusado. Te han acusado esta gente. ¿Tú qué haces? Yo puedo defenderme. Fenomenal, pues presenta tu escrito de calificación, en este caso de defensa. Y se defiende. Yo no me defiendo, me conformo. Fenomenal, pues sentencia de conformidad. Y ya hemos terminado. Una pregunta, me acuerdo ahora. Lo de la conformidad es la pena mayor, porque tú sepas, lo de que iba rebajando. Y tampoco La conformidad, sí, que os pregunte, sí, por eso que tú por la pena bajando, mayor solicitada por las partes. Claro, y luego el abogado es el que va intentando, ¿no? Pero bueno, la ley eso no lo pone, ¿vale? Bueno, no, comentando tú me refiero a que va como intentando, bueno, pues si no esto, si no esto, como Eso. intentando, ¿no? Pero eso son las calificaciones alternativas, lo que tú dices. Esas son las calificaciones alternativas. Sí. Los escritos de acusación, ¿Cómo me se quedé? puede pedir una calificación alternativa, me refiero. Tú pides por 5 delitos Eso. y le dices al juez, le dices a la audiencia, si ustedes, señorías ilustrísimas, no viesen estos 5 delitos, pues entonces les pido estos 4 o estos 3. Son el modo alternativo. Sí, como ahí. Entonces son las calificaciones del delito se pueden hacer de manera alternativa. Le ofrece al tribunal que si no te compra el pack completo de todos los delitos, por lo menos que te compre la colonia. ¿Algo? Sí, regateando, ¿no? Opción B, ¿no? Opción B, ¿no? Si no, el tribunal te dice, mira, me gusta la colonia, pero desodorante o de toalete y lo otro no quiero. Así que absuelto. No le has dado otra alternativa. Bueno, Solo le has pedido que te condene por todo eso a la vez. Pero no por cada uno de ellos. En fin, eso sí, eso son alternativas. Vale, entonces, le damos los escritos, lo que decía, le damos el sumario a la acusación, a la defensa para que se defienda y si presenta su escrito de defensa, perfecto, pues tenemos unos que acusan y uno que se defiende. Pues juicio, a la vista. Y ya en la vista se practican todas las pruebas, testigos, peritos, declaraciones, y ya cuando termine, visto para sentencia y sentencia en 3 días. Eso es lo ordinario. 2 fases, diferenciadas. Instrucción, el juez de instrucción termina a la audiencia. La fase en la que la audiencia recibe los escritos, da traslado a las partes y tal, se le denomina periodo intermedio. ¿Vale? Y una vez que ya tiene todo el escrito de acusación, pasaríamos a la fase C, que sería la vista. ¿Vista? ¿Esto qué fácil?
Bueno, todos los meses que llevamos, Yo Luis, haberlo hecho antes. 2 meses. Está Así que, ya. Vale, bueno, pues vamos al abreviado. Vamos a ver qué diferencias tiene. La primera, empezamos. y más importante, hasta. Más no es hasta. Anda que en el tipo T es difícil poner más de 9 hasta 9 menos de 9, 9 en todo caso. Ahí va. ¿Ahora qué? 9 incluido. Más de 9 no son 9. No, no, hasta hasta 9 9 sí son 9. Entonces, a ver qué nos están preguntando. El sumario se incoará más. El abreviado se incoará hasta. 9 en todo caso. 9 en todo caso depende de la pregunta que me estés haciendo. Es que de verdad, eso del más y en todo caso, yo Eso. pone. Por eso lo porque ya- tenéis aquí, ¿vale? No, eso sí, me refiero cuando pone en todo caso. Es que en todo caso la ley lo dice muy pocas veces. Exactamente. Dice en su caso algunas veces, pero en todo caso no. Bueno, en su caso, exactamente. Bueno, pues el abreviado es hasta 9 de prisión y cualquier otra pena. Pero aquí sí no meterá la ley una alternativa, porque hay 2 órganos que pueden hacer el juicio. Instruir siempre vas a instruir el juego de instrucción, igual que en el ordinario. Pero en el abreviado no solo la audiencia puede hacerte el juicio, te lo puede hacer el juez de lo penal. Le podemos llamar como queramos, porque vamos a ver cómo lo va a preguntar este año el Tribunal Calificador. Yo creo que van a utilizar la nueva denominación, ¿vale? Yo creo que van a utilizar los tribunales de instancia sección penal. Entonces, hasta 5 de prisión podría hacer el juicio la sección penal del Tribunal de Instancia de la provincia donde el delito se haya cometido. ¿Vale? Sería así. Hasta 5, la sección de lo penal del Tribunal de Instancia, ¿vale? O juzgado de lo penal. Que os lo pueden preguntar así. Sí, si es que lo dice la ley de procedimiento criminal todavía. Pero es verdad que la ley 1/25 en una disposición adicional, la disposición adicional primera dice que donde ponga todas las menciones hechas a juzgados se entenderán como a la sección correspondiente del Tribunal de Instancia. Entonces ya sabemos que donde ponga juzgado no debería ponerlo. Vale, pues hasta 5, el penal. Por eso así no nos equivocamos. Pongo ahí penal y vosotros ya sabéis. Ok, vale. 5 de prisión y 10 de otras penas y cualquier multa. Ese juicio lo haría el penal. Hasta 5 de prisión o hasta 10 de otras y cualquier multa. En ese caso, enjuicia el penal, no la audiencia. La audiencia provincial, en el resto, más de 5, 5 y un día, o más de 10, 10 y un día. No hasta. Hasta penal, más audiencia. Caso práctico, ya lo pondremos, lo haremos, pero esto en un caso práctico, ¿dónde te van a atacar? Bien. ¿Y si solo hubiera otras penas? Más de 10, la audiencia. Hasta 10. Y sería abreviado si solamente hubiese otras penas. Si solo hay otras penas, siempre sería abreviado porque nunca tendríamos la variable de los 9 años de prisión. Siempre sería abreviado. O cualquier multa. Siempre abreviado. Lo que pasa es que el ordinario puede hacer más de 9 y, por supuesto, otras penas y otras multas, lo que quiera. Vale. Las fases A y B del ordinario suceden en el juzgado de instrucción. La investigación y la presentación de los escritos de acusación y defensa en el juzgado de instrucción. Juzgado o tribunal de instancia, sección de instrucción, ¿vale? Esa es una de las diferencias con el ordinario. En el ordinario el juez de instrucción decía, yo ya he hecho todas las diligencias, se lo paso a la audiencia que ya allí presenta la parte de sus escritos de calificación. Aquí no. En el abreviado, los escritos de acusación y defensa se presentan en la instrucción, en el órgano de instrucción. Es decir, la fase intermedia la lleva el de instrucción. La Forma parte los escritos de- calificación aquí, en el juzgado de instrucción. La primera vez. Eso es. Esta aquí. Esta es la primera y la segunda. La fase A y B del sumario Es. pasan aquí en el abreviado en el juzgado de instrucción. ¿Vale? Que no se olviden. Esta es otra. ¿Dónde se presentará el escrito de acusación si estamos en un procedimiento abreviado? En el órgano que instruyó. Le llamen sección de instrucción del tribunal de instancia o juzgado de instrucción, como quieran. No en la audiencia.
Sin embargo, en el abreviado, en el ordinario, ¿dónde se presentará el escrito de acusación? En la audiencia, en el órgano enjuiciador, como quieran decir, no en el órgano instructor. Pero cuidado que se cae, ¿vale? Y en los casos prácticos también. Vale. Una vez que ya tenemos el juez de instrucción, en el juzgado de instrucción han presentado los escritos de acusación y defensa, lo mira el juez y dice, claro, si hay acusación, ¿qué tengo que hacer? Poner un auto de apertura del juicio oral. El de instrucción, ¿eh? El juez de instrucción pone el auto de apertura del juicio oral en el abreviado, porque hay acusaciones. Si hay acusaciones, tengo que abrir el juicio. Yo no lo voy a hacer, pero lo abro y se lo paso al penal o a la audiencia. Una vez puesto el auto de apertura del juicio oral, por eso el abreviado. Que todos los pasos que hay que dar en el ordinario se dan en el abreviado mucho más rápido. Y el órgano de instrucción le quita el trabajo al órgano enjuiciador. Le quita todo el trabajo de los escritos de calificación. Simplemente el órgano enjuiciador abre la puerta y se celebra el juicio. Han metido este año la nueva audiencia preliminar. Pero eso a partir de la ley 1/25. El año pasado, en el 24, no existía. Directamente llegaba al penal para abrir la puerta del juicio y hacer el juicio. Lo tenemos esa gran diferencia con el ordinario. Que me estáis mirando con cara de pena. O de pene, depende. Vale, entonces, eso sucede todo en el órgano de instrucción. Se remite la causa solo para celebrar vista de juicio. Y ahora os aclaro aquí que tenemos la nueva audiencia preliminar esta y tal, que es para las pegas y para los problemas, pero ya está, ya la causa no hay nada más que hacer, no hay que trabajar nada más en la causa, ya es hacer el juicio. Casi todo lo de ahí sale abajo. Todo esto de la A y la B se ha hecho aquí en el juzgado de instrucción. ¿Vale? Y entonces, pues seguimos, ¿no? Es todo igual que el sumario, salvo, o sea, la instrucción de un abreviado es igual que el sumario, salvo los artículos que te explican cuáles son las diferencias, que es del 758 al 778. O sea, que al final son 30 artículos el abreviado. Que tampoco. Que la reforma no es obligatoria, puedes poner apelación, por ejemplo, que solo un perito. Mínimo, pues. Que vale con un solo perito. Eso, es que yo, claro, ponerte un solo medio y digo, que solo es uno, ¿no? No. Mínimo uno. Mínimo uno. Que con Es que uno, donde yo me que con equivoqué, uno por eso sirve, explicando. ¿vale? Que con uno sirve. Exactamente. La autopsia y el levantamiento se hacen por ese, no tiene que estar el juez allí, el letrado, ¿vale? Etcétera, que son las 4 cosas que te ponen. ¿Cómo es la actuación de la policía judicial aquí? Lo hace todo de oficio la policía judicial, no tiene que decirle al juez, ve allí, ve aquí. Lo hace todo de oficio, ¿vale? Hacen la investigación completa, la policía judicial, la inspección ocular, lo hacen todo. Todo lo que era el sumario tenía que hacer el juez sí o sí. Lo hace la policía, el abreviado. Puede hacerla la policía, el juez también, pero puede hacerlo la policía, ¿vale? Y solo deja al juzgado la toma de declaraciones. Que la policía ya eso, le preguntan todo lo que quieran preguntarle a la gente, pero que no hacen una declaración. La declaración se hace en el juzgado. Pero todo viene hecho por la policía. El fiscal interviene de una manera activa. Es lo que nos dice la ley en el procedimiento abreviado. Eso ha caído varias veces. El fiscal dice que tiene una intervención activa. Y ahí es donde te explica que el fiscal puede ordenar detener, poder no sé qué, no sé cuánto. Hecha la instrucción, el juez decide. El juez, os pongo ahí. Así no nos equivocamos. ¿Qué juez? Es de instrucción. ¿Y dónde está ese? En la sección de instrucción del Tribunal de Instancia o en el antiguo juzgado de instrucción. Acordémonos de que hay otros órganos que pueden investigar delitos, como es el de violencia sobre la mujer, el de infancia y adolescencia, ¿no? Pero el nuevo nombre que reciben esas secciones del Tribunal de Instancia que instruyen delitos. Lo normal es el juez de instrucción, pero que hay otros que instruyen también. Cogen estas reglas y es las mismas. El juez decide o sobreseimiento, o inhibición, o transformo en otro, por ejemplo, unas leves, o lo paso a rápido, que lo veremos hoy, o abro el juicio oral, que es lo normal, ¿vale? Si el juez de instrucción ha hecho la instrucción y tiene escrito de acusación, abre el juicio oral. Pero el juez puede decidir sobreseimiento y archivo, puedo transformarlo de unas leves, ¿vale? Puedo inhibirme a otro porque esto no es mío. Eso lo hace el juez de instrucción.
aquí ocurre lo que he dicho antes, toda la fase B del ordinario. Toda la fase B. O sea, los escritos de calificación pasan aquí, en el juzgado de instrucción. Toda la fase de B del ordinario, con su diferencia, la prueba se puede solicitar aquí o directamente en juicio. En su caso, que os ponía el abreviado, era cuando el acusado no podía formular su escrito de defensa en el plazo ordinario, entonces decía que podría luego llevarse con las pruebas que intentara valerse al día del juicio. Eso en el ordinario no te dice nada de eso. Si el acusado no presenta su escrito de defensa, pues peor para él. En el ordinario te ofrece otra alternativa, pero el abreviado sí. Entonces, por eso os digo en su caso. ¿No es normal? No. ¿Se pueden presentar pruebas directamente en el juicio? Sí, en su caso. ¿Qué caso? En caso de que el abogado del acusado no haya presentado el escrito de acusación en el momento procesado oportuno. Que en ese caso al abogado también le podían poner... El abogado podría tener su multa. Y el juez de instrucción, ahí lo tenéis, dicta el auto de apertura de juicio oral. Como me fallé en esa vez acá, el látigo de 7 colas, porque ha caído muchas veces. ¿Quién hace o dicta o confecciona, como queráis, el auto de apertura del juicio oral de un procedimiento abreviado? El de instrucción, no la audiencia. Látigo, 7 colas y otro. La mayúscula. Esa ha caído muchas veces. Y imaginaos un caso práctico que os dije yo. Mari Carmen va por la autovía A4 hacia no sé dónde. Recibe un impacto lateral y te cuentan ahí un rollo de un delito que ha sucedido en el término de Jaén. Y te cuentan allí un rollo y luego te van a decir, ¿quién instruye? Pues Sevilla no. Toledo tampoco. Jaén. ¿Vale? Porque ha sucedido allí el delito. ¿Quién enjuicia? Si la pena imponer es de no sé qué, o en el enunciado te han puesto de que el delito podría estar castigado con 4. Pues el penal. ¿De dónde? De Jaén. No va a ser el de Sevilla ni el de Toledo. Porque ya te han dicho, Mari Carmen, que es de Toledo, viene de ver a su novio Pedro, que es de Sevilla. Pero al ir por la A4, en Jaén tiene una colisión. Ya te van a preguntar que si Sevilla, que si Toledo, que si Jaén. Pues Jaén, chique, ¿qué tiene que haber novio y dónde vive ella? A lo mejor te hacen una pregunta. El novio le ha agredido en Sevilla y ya te están mezclando. Ah, pues entonces eso es violencia sobre la mujer. Eso ya es otro delito, no es el del accidente. Bueno, pues violencia sobre la mujer, ¿cómo? La causa va a estar en el domicilio de la víctima, pues donde esté la víctima. A lo mejor te dice, y ella se marcha a Castellón con su prima. Pues la causa de violencia sobre la mujer a Castellón. Aunque ella sea de Toledo, el novio de Sevilla y el golpe lo de tener en Jaén. Entonces tenéis que estar ahí. Porque eso es un caso práctico. En el mismo caso práctico, En el mismo caso práctico te pueden preguntar un montón de cosas. dos casos diferentes. O 3. En el año pasado, el de gestión, en las preguntas abajo era como otro caso práctico nuevo, alguna pregunta. Porque te decía, Mari Carmen tiene un amigo extranjero. Puede haberte contado otro rollo de Mari Carmen. ¿Quién tramitará el procedimiento de extranjería, no sé cuánto, que luego es recurrido a los juzgados y tribunales? ¿Y eso qué tiene que ver con un penal que me estás preguntando? Pues no tiene que ver nada, pero te estás preguntando por extranjería, que es contencioso administrativo. Entonces, te pueden preguntar lo que quieras. Ojalá que lo líen mucho, pongan muchas cosas porque vosotros vais a saber mucho. Vais a saber más. Lo de la mujer sería su domicilio. ¿Lo de qué? Lo de la mujer que trae. Violencia sobre la mujer en su domicilio. Bueno, luego si es un accidente, pues donde esté el accidente. Domicilio quiere decir porque si a causa de esa violencia ella se va con su prima a Toledo, Donde ella esté, donde tenga su domicilio, no su residencia, que la respuesta es una es, su residencia, mal. Empadronada, ¿no? Domicilio. Claro, domicilio. ¿no? domicilio, pero entonces no es Si se ha ido con su prima a Toledo y no se ha domiciliado allí, allí Eso. no se lleva la causa. Claro, el Vale. domicilio. ¿no? Donde esté su domicilio. Y ahora del accidente. Para que lo haya tenido que notificar. Hay lugar, ¿no? ¿Cómo? Lo del domicilio, de que me he ido, lo tiene que notificar, si no, ¿dónde está? Y la ley no te lo dice, simplemente que órgano tramitará la causa de violencia sobre la mujer, el del domicilio de la víctima. Claro, eso en un tipo T, perfecto. Pero en un caso práctico, que te han dicho que ella es de Toledo, ha ido a ver al novio a Sevilla, ha tenido un accidente en Jaén y se ha ido con su prima a Castellón, allí a ¿cómo se llama eso? A Marina 2, se ha ido ya a Marina 2, citas de vacaciones, pues a ver, que me diga si es domicilio o si, pero si te dicen Castellón, te ponen C, el de violencia sobre la mujer se llevará en Castellón, pone ese porque... Y el del accidente donde ocurre. Pues sí. ¿Dónde ocurre? El del accidente, el delito donde ocurra, el de violencia sobre la mujer se lo lleva el del domicilio de la víctima, siempre que sea domicilio, ¿vale?
Pero se ha ido, por ejemplo, de viaje, no. Si se ha ido de viaje no, porque sería residencia. Pero si se ha ido a vivir con su prima a Castellón para no tener más incidentes, pues entendemos que ese es su domicilio, pero te lo Pero tendrían que bueno, el decir, tipo ¿vale? te va a ser fácil, ¿no? Domicilio, residencia habitual, domicilio habitual, lo típico, domicilio Sí. va a cambiar un poco, pero bueno, el domicilio tiene que venir, ¿no? Sí, Como sí. pregunta tipo test normal, la respuesta correcta es en el lugar donde tenga el domicilio la víctima. Exacto. Y el accidente, bueno, en el lugar donde haya ocurrido el accidente. Todos los delitos donde hayan ocurrido. Tampoco te van a liar, ¿no? En, Sí, en sí, la te casa lía. de tu prima, de no sé qué, Sí, ¿no? sí. Dando- La vecina te va a poner tu No, me domicilio, refiero te va a a la poner domicilio, Sevilla, Jaén, residencia, Castellón. Claro. Ah, Sevilla, de Jaén, de Toledo y de Castellón. No, lo que me refiero, por ejemplo, te pondrán domicilio, residencia, por ejemplo, Sí, residencia vacacional, residencia Sí, te habitual, pueden poner lo que quieras. Tú que sepas que es domicilio y punto. domicilio. En este caso, el domicilio es Toledo. Si no te ha dicho que está empadronado con su prima en Castellón, su domicilio Por es eso, Toledo. a Castellón ha ido a Marinador, entonces está de vacaciones, ¿no? Entendemos. Su El domicilio domicilio sería sería Toledo. Toledo. Y los hechos han ocurrido en Sevilla. Correcto. En Sevilla sí se ha comenzado la investigación, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué. No Ahora, tiene si por se ha solicitado orden de alejamiento y tal, ya sí es en el lugar que se haya solicitado, pero a lo mejor Puede no. haber puesto la denuncia, ¿no? O nada, o se ha ido a Castellón y ha llegado allí y le ha dicho, prima, te voy a contar una cosa. Y allí ha empezado todo el follón. Y si ponen algo de empadronamiento, ¿qué? Empadronamiento. Empadronamiento, según el tema Entonces, 3, claro, utilizando el resto del temario, y el lo mismo, domicilio en español que domicilio, estuviera empadronado. Sí. Exactamente, lo mismo. En ese caso no se puede nada, es decir, se inició en Sevilla porque ha puesto la denuncia en Sevilla porque estaba ahí, pero como se iba a vivir, se pide el tablado. La instrucción de la causa o la causa siempre se trasladaría siempre que la víctima cambie de domicilio a otro ámbito. Sí, a la víctima. Sigue a la víctima. Siempre. Desde Toledo tendrá quien lleve la instrucción, ¿no? Está en contacto con Sevilla para el tema de investigación, de pruebas, ¿no? No, pues nivel y manda la causa. Igual ¿qué causa dice? La de violencia sobre la mujer dice, o cuál? Sí, sí. Lo que decidan cada uno de los jueces en su momento. Eso ya, la ley no te lo dice, me refiero. Si hay una... ¿tú te Pero si refieres estamos si en el hubiese un- caso práctico. si hubiese un incidente de cuestión de competencia, dices tú? Si hay una cuestión de competencia entre dos órganos judiciales, si estamos en el procedimiento abreviado, cada uno de ellos sigue instruyendo hasta que se decida la competencia en el abreviado. Siguen instruyendo los dos, remitiéndose a la diligencia los unos a los otros. Quiero decir, el delito se ha producido en Sevilla. El de violencia sobre la mujer. Sí, pero ella, el domicilio lo tiene en Toledo. ¿Quién instruye la causa? ¿Quién instruye El de Toledo. el de Toledo? Entonces tiene que estar constantemente, ¿no? Con el de Sevilla O el de Sevilla. para la investigación. No es porque el de Sevilla no hay, el de Sevilla ni pincha ni corta. No, El de Sevilla no incoa nada, no hace nada. Cero. Otra cosa. Todo se hace desde allí. Toledo. Otra cosa es que ella haya ido a Sevilla, haya pedido una orden de alejamiento y el juez de Sevilla haya acordado la orden de alejamiento. Pero en cuanto sepamos cuál es el domicilio, el de Sevilla dice al de Toledo, toma, lo que yo he hecho, ahí lo llevo. Entonces, ¿cuál es el caso? Sevilla no sabe nada. ¿Y cuál es el caso que tú comentas que se pasan unos a otros? Entonces, Siempre que la víctima vaya trasladándose de domicilio, el juzgado ese se lo ah, pasa al del pasa, domicilio de la pasa, víctima. pasa, Siempre. mucho tiempo. Siempre que esté abierta la causa, me refiero. Claro, sí. Y una pregunta, ¿el Tribunal de Violencia sobre Mujer y el de Menores, el de Violencia sobre Menores, actúan aquí como cuadro de instrucción, ¿no? Tribunal de instrucción. Por ejemplo, en el El abreviado. juez que instruye, yo por eso hablo aquí de juez, para no mezclarnos mucho, que no es difícil, pero sobre todo ahora que estamos explicando, porque no nos liamos con el tribunal de instancia nuevo. Entonces, ¿quién instruye? Depende. El juez de instrucción, ¿podemos llamarle sección de instrucción del tribunal de instancia? Perfecto. Y si el delito de violencia sobre una mujer, instruiría el juez de violencia sobre una mujer. ¿Y eso cómo es? Esa es la sección de violencia sobre una mujer del tribunal de instancia. Y si el delito se ha cometido contra un menor o un adolescente, pues ¿quién instruye? La sección de violencia contra la infancia y la adolescencia del tribunal de instancia. Pero que hace lo mismo al final. Hace lo mismo, coge esta ley, la ley de enjuiciamiento criminal y hace todas las diligencias. Te dejan la pregunta, ¿no? Incoa sumario, incoa abreviado, incoa, vamos, previa. ¿Y los delitos leves? Y los delitos leves, todo igual. Todo igual. El enjuiciamiento lo hace luego penal, en todos los casos. En todos los casos, pero entendemos que sería la sección de lo penal en un delito normal, la sección de violencia sobre una mujer
que como decía, que decía una frase un poco rara, que tenga su competencia para el enjuiciamiento, decía así como una frase un poco rara el tema 8, Sí. que nos dejaba así como esta frase, que tenga como competencia para su enjuiciamiento, que antes se llamaba Juzgado de lo Penal Especialista en Violencia sobre la Mujer. Ya está, se llamaba así para hacer el juicio. Ahora se llama Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia que tenga encomendado el enjuiciamiento, no la instrucción, porque el que instruye no puede enjuiciar. Pero solo en Que la... violencia sobre la mujer estaría en la sección de violencia sobre la mujer, pero esa solo puede instruir, no puede enjuiciar. Si quieres que una sección de violencia sobre la mujer enjuicie, la creas nueva y le dices que es una sección de violencia sobre la mujer con competencia para el enjuiciamiento. Y las causas de aquí, de la sección de instrucción de violencia sobre la mujer, se la pasan allí. A ver, Víctor, una En caso de que no haya, porque sea un pueblo, un municipio más pequeño, Eso sí va. lo hace penal. No. Todas van a la capital de la provincia. Todos los de violencia sobre la mujer los enjuicia un especialista en violencia sobre la mujer, que podíamos llamarle en la antigüedad juzgado de lo penal especialista en violencia sobre la mujer o sección de la audiencia especializada en violencia sobre la mujer, pero en la actualidad, después de la ley 1/25, primero ellos sabrán el nombre que le han puesto y cómo lo van a hacer. Pero que nosotros como opositores, el tema 8 dice la sección de violencia sobre la mujer con competencia para el enjuiciamiento. Esto dice el artículo 14. Siempre en la... El 14 también lo dice. ¿Y qué? En la provincia hay una sección de violencia. No, es una sección penal con la- especialidad en violencia sobre la mujer, porque como decía que las secciones de los tribunales pueden especializarse, claro, tienen que especializarse en violencia, en mercantil, tienen que especializarse en cosas. Pero sería sección de lo penal, no hay una sección. La sección de lo civil solo La audiencia, ¿no? Dice, ¿no? Y si es menos de 5 años. sería el antiguo llamado juzgado de lo penal especialista en violencia sobre la mujer, que hoy en día se llamaría sección de violencia sobre la mujer con competencias para el enjuiciamiento del tribunal de instancia. No sería no sería una sección de lo penal con especializado. Eso era antes, se llamaba juzgado de lo penal. Pero ahora la sección de lo penal es para delitos de más de 5 años de prisión normales. Que no sé por qué no le han llamado así. Ahora hay una sección de violencia sobre la mujer para enjuiciar, que es lo que antes se llamaba juzgado de violencia sobre la mujer, y lo que antes era el penal especialista en violencia sobre la mujer ha pasado a llamarse sección de violencia sobre la mujer con competencia para el enjuiciamiento. Pero eso está en el tema. En el artículo 14 de criminal y en el tema 8. Y una cosa que esto ha sido un grado también, pero no equivocarme. El que instruye nunca enjuicia. El que instruye Salvo- nunca enjuicia, salvo el 800, 801. Vale. Pero Sí, perdón, alguien me diga. los Bueno, delitos, los delitos sobre la violencia contra la mujer leves, Los delitos leves los enjuicia el órgano que haya instruido. eso es. Se llame como se llame. Eso. Juzgado de instrucción El de o instrucción. sección de instrucción. Exacto. El que instruya, vamos, me refiero a un delito leve, no tiene fase de instrucción. Sí, pues, directamente se hace el juicio. Conoce y enjuicia Eso es. normalmente el órgano que instruye delitos. Eso. Pero que no tendría que ser la sección de violencia sobre la mujer. Cualquier delito Es leve un delito cometido leve. lo enjuiciaría el órgano que instruye delitos. ¿Y No, ese sí. cuál es? Pues depende, lo normal es la sección de instrucción del tribunal de instancia, pero si son delitos cometidos por hombres contra mujeres, Entonces, sí. pues si son leves sería la sección de violencia sobre la mujer Sí. del tribunal de Vale. instancia. Y Clarísimo. por allí me había preguntado algo. No, ya. Oye, perdonadme que en casa no me habéis preguntado algo y estoy yo aquí con mi follón. Madre, pues, digamos. Dice, periodo intermedio también podrían modificar. Periodo intermedio también podrían modificar. No te pillo mucho, Isabel. En el periodo intermedio también podrían modificar. No te pillo. Los escritos de calificación, cuando se presenten, se podrían modificar sin ningún problema después. El juez de instrucción en la abreviado también ponía auto de conclusión antes de hacer una audiencia preliminar. Todavía no hemos llegado a la audiencia preliminar, pero como tal no hay un auto de conclusión. El juez de instrucción en el proceso abreviado, lo que él para sus adentros, lo piensa él y dice, yo ya he terminado de investigar. Ya. Entonces le voy a decir a las partes, queréis acusar, pero no pone un auto como tal de conclusión del sumario, como el juez, como en la instrucción del ordinario, perdón. El juez dice, yo ya no tengo más que practicar. Oiga, parte, ¿ustedes quieren presentar los escritos de acusación ya? Porque no hay más diligencia que practicar. Preséntenlo, pero como tal no hay un auto de conclusión de las previas.
No hay. Y después de los escritos, cuando lo pasa ya al órgano que enjuicia. Después de los escritos de acusación y defensa, vista la pena solicitada por las partes, si es más de 5, la audiencia, si es hasta 5, al penal. ¿Sería sentencia de violencia sobre la mujer? Habría unos que instruyen y otros que enjuician, que lo que estamos dentro de la misma sección. Eso es lo que supuestamente ha querido legislar este Congreso y este Senado. Porque eso todavía no sabemos cómo se va. De hecho, hay un follón en la implantación de la nueva oficina judicial. Porque ¿eso qué? ¿Qué sección es esa? Pues es una sección de violencia sobre la mujer con competencias para el enjuiciamiento. Eso Pero- lo hace juicio. De todas formas, unos que instruyen y otros que enjuician no, porque el que enjuicia es el delito leve y no tiene instrucción, por lo tanto. No te vayas al delito leve, me está preguntando en violencia. No, tú vete a los delitos. Lo del leve es una. Estamos hablando de delito. Vale. En delito, uno instruye y otro enjuicia, el mismo no. Y si es violencia sobre la mujer, pues uno de violencia sobre la mujer instruye y otro de violencia sobre la mujer enjuicia, lo que Eso dice es. esta nueva reforma. Sí. Es que esto lo tengo yo, pero hace ya muchos años, ya muchos años con este texto de las oposiciones. O sea, el tema este de la sección de biogen, Eso no existe. Eso que es un nombre muy guay que sale a la noticia y de biogen, biogen por la que estábamos. que es violencia de género, pero es como donde se engloba, ¿no? O sea, existe, pero bueno, que se dice así, El pero. órgano judicial se llama violencia sobre la mujer, Vale. VSM, Sí. desde que Sí, se que me digas para cortar que todavía siguen con lo de biogen, ¿no? que queda muy bien la noticia. El sistema biogen, tío macho, ¿qué sistema tenemos en España? Es que por eso digo, como llevo muchos años de esto de la función y más o menos, y no ha cambiado. Dice, si es violencia sobre la mujer más de 5 años, también iría a la audiencia provincial a una sección especial para enjuiciamiento. No, más de 5 siempre tiene que ser la audiencia quien haga el juicio, ya sea contra menores, contra adolescentes, contra mujeres con relación sentimental o contra tu amigo del alma. Da lo mismo. Siempre enjuiciaría la audiencia provincial más de 5 años de prisión, eso sí, una sección especializada en violencia sobre la mujer. ¿Vale? Eso no lo han cambiado, eso está igual que antes. Gracias de nada. Este año era el primero de la modificación. Este año el primero de los tribunales de distancia. Así que imaginaos a Rambo con la ametralladora cargado en los tribunales de distancia y pam, allá ametrallando. Pues van a caer 10, 12, fija. Creo, ¿eh? Vamos a hacer los Yo creo conejillos de que sí, India. también. ¿Cómo? Los conejillos de India, vamos a hacer. Pues eso. Os van a preguntar, no me podéis fallar. Tema hecho a sangre. Como ya como los anteriores, mejor. Pues los grupos que los anteriores, pues no se ha visto, los grupos de veteranos pues tienen que diferenciar en su cerebro qué es lo anterior y lo de ahora. Yo no me que va a caer. Que si va a caer los tribunales de distancia, pues me lo decís. Madre mía, eso. Bueno, pues ya está. Donde retrotraigo la clase de ese momento, que era que el juez de instrucción, el juez que había instruido en las diligencias previas, pone el auto de apertura del juicio. Que eso prácticamente choca como los dos polos del imán. ¿Cómo va a poner el juez que instruye el auto de apertura del juicio? Sí. El juez de instrucción dice, el juicio se abre. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otro, pero que yo ya lo abro. Y o al penal o a la audiencia. No caigáis en esa, por favor. Y entonces ya, pues, ya está, si ya no queda otra, ¿no? Ya sería como la fase C del ordinario, que es abrir la sala de vista y celebrar el juicio. ¿Qué ocurre? Que este es el primer año también que han puesto una cosa nueva que se llama la audiencia preliminar del procedimiento abreviado. El ordinario no tiene el abreviado. Que es una reunión que hace el juez de lo penal con las partes para que los problemas que pueda haber no se planteen el día del juicio, se planteen antes del juicio, Eso son la realidad, ¿no? solo en el abreviado y a partir de 2025. Creo que de abril, ni siquiera la reforma 1.25, me parece que fue en abril del 25. Entonces, tened cuidado, lo he puesto ahí en negrita y todo. Así me lo vaya a fallar. En el ordinario no, en el abreviado sí. Nueva audiencia preliminar del 785 y os pongo aquí similar al previo pronunciamiento del ordinario al 666. Sí, lo que pasa es que ello ocurre con escritos. Te presento la declinatoria, te presento el indulto, la amnistía, pero todo por escrito. Pero aquí no, aquí es una reunión, una audiencia, una comparecencia. ¿Qué diferencia hay con el ordinario? Que puede hacerse el juicio sin la presencia del acusado.
El ordinario, nunca. El abreviado, casi nunca, pero sí se puede hacer. Solo si hasta 2 años de prisión o 6 de otras penas. Y bueno, y más cosas, que su abogado no se oponga. Se puede dictar una posible sentencia de conformidad y os pongo aquí oral. No lo he puesto en el ordinario por algo. Ya sabéis que cuando empezamos a leer lo de la sentencia de conformidad, dice que se puede dictar sentencia de conformidad, no sé qué, no sé cuánto, en los 2 pleitos, pero cuando llega el tema de oral, ya sabéis que pone en el abreviado el juez, coma. Ya se ha olvidado. Juez, tribunales, ya se ha olvidado todo eso. Ya te pone el juez, coma, pero te lo vuelve a poner ahí y luego te lo pone en otro artículo después, habiendo sido modificados varios párrafos de esos artículos y sigue dejando el juez, coma. Ya está. Y por eso he puesto ahí oral, para que sepáis que la ley dice el juez, no dice el tribunal, que el juez podrá dictar la oral. Si es verdad que cuando hablo de la sentencia de conformidad, como en el contexto de todo el artículo, parece que todos la pueden dictar oral. Yo así lo creo de verdad. Carlos Mahón Tabernero, que es vuestro profesor y magistrado, se hincha de dictar sentencias orales y es tribunal. Pero ponerlo, la ley, no lo pone. Buscarlo, ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Buscarlo otra vez si cae. Habla de la sentencia de conformidad, no sé cuánto, no sé qué, y luego lo separa y pone como el juez declarará la firmeza de la sentencia, no sé cuánto, de manera oral. Parece que es solo en el juzgado de lo penal. Yo lo he puesto ahí para que lo tengáis en cuenta. ¿La de conformidad es la única que se puede dictar oralmente? No, en el abreviado el juez de lo penal puede dictar la que quiera oralmente. Vale. Entendemos que en el ordinario, con la nueva redacción de la conformidad, pues también el tribunal podría hacerla. Oral, me refiero, la de conformidad, pero las que no son de conformidad, en el tribunal nunca se dictan orales. En el juzgado sí, o en la sección de lo penal de tribunal de instancia. Vale. Sentencia en 5 días, no en 3, como en el ordinario. Esto es una paradoja. Siendo más corto el procedimiento, tiene más días para dictar sentencia. Da igual, si no se va a cumplir ni esta ni aquella. Esto va a ser 10 meses y el otro va a ser 15 meses, las que sean. Pero que si nos preguntan cuántos días hay para dictar sentencia en un procedimiento abreviado penal, 5. O en el acto, que no se nos olvide esa. En el acto también se puede dictar en el abreviado. Ni 5 ni nada. Primero Ya. decía el acto, ¿no? En el acto te lo dice oral el juez. Pero si en una pregunta tipo la más correcta es en el acto, Sí. antes que los 5 días. No, si es oral sería en el acto, si es por escrito no. Ah, Si es oral, claro, si es oral, te la llevas puesta en el acto. Entonces, las sentencias en el penal se pueden dictar, en el procedimiento abreviado se pueden dictar oralmente y en el acto. Pero esto estamos todavía dentro de la audiencia preliminar. No. Ya estamos en el Ya juicio. estamos en el juicio. La sentencia ahora se puede dictar el juzgado de instrucción Esa olvídala, esa olvídala. La del juzgado de instrucción ahora mismo, olvídala. en conformidad. En la conformidad siempre un órgano enjuiciador, ¿vale? Lo del rápido vamos a olvidarlo porque os liáis. Pero en un principio, en general, oral siempre es en conformidad o en la audiencia preliminar cuando se da en acto. En la audiencia preliminar, no. En la audiencia provincial cuando, ¿qué le hizo? En la audiencia provincial cuando se da en el acto. Solo la sentencia oral solo podría dictarse, entendemos, en el abreviado, la sentencia, no la de conformidad, la sentencia oral solo en el abreviado y entendemos que solo por el juez. La sentencia oral, la de le debo condenar, no la de conformidad, la sentencia. Si es de conformidad, la ley ha dejado ahí como una puerta interpretable que ya en el tribunal o en el penal se podría dictar una sentencia de conformidad, en teoría oralmente, pero si es verdad que ahí te pone el juez coma. Pero lo que yo quiero que veáis la diferencia es que en el ordinario una sentencia oral nunca, no hablo de conformidad, una sentencia oral nunca. En el ordinario jamás. Sentencia por escrito y en 3 días. En el abreviado todas las que quieran, orales. Supuestamente por el juez, pero todas las que quieras. No solo las de conformidad, ni mucho menos. Todas las que tú quieras. Termina la vista y del juez, pues yo lo tengo claro. Le debo condenar y le condeno a... y te la sueltan. Entonces lo normal hoy en día es el abreviado, ¿no? Porque eso Sí, hoy en día y antes, yo desde que llevo aquí, un delito de más de 9 de prisión es muy difícil. Eso digo, Porque se le mete muy poco en relación porque
que se utiliza la abreviado siempre, ¿no? Entonces, Facilitar como... por eso pongo aquí que la sentencia del abreviado, ojo que cae. Sí, que lo de 5 días no se nos va a olvidar, pero que también puede ser en el acto. Es- A ver lo que te ponen. Y por eso aclaro aquí, el juez del operar solamente 789, porque en el acto solo te la va a dictar el juez. No hablo de la de conformidad, vuelvo a insistir de nuevo. Digo la sentencia. La sentencia que termina el abreviado puede ser oral, sí, por el juez, solamente por el tribunal no. La de conformidad es la que se ha quedado ahí un poco abierta. La de conformidad, ya os digo, Carlos te la deja puesta ya. Claro, si te estás conformando, ¿qué voy a hacer? Pues te protero. Y te la dicta oral, pero la ley ha dejado al juez con. Claro, que pone el juez con. Entonces, que diferenciéis que una cosa son las sentencias de conformidad y otra son las sentencias. ¿Las sentencias se pueden dictar orales? En el ordinario, no. En el abreviado, sí. ¿Por quién? Por el juez solamente. Ahí sí es verdad que te dice el juez solamente, el 789. El juez de lo penal puede dictar sentencia oral. El tribunal no. Y no hablo de las de conformidad. Las de conformidad la interpretáis vosotros como os dé la gana, que también pone el juez, pero que la interpretéis. ¿En casa bien o ya estáis cogiendo la cuerda para ahorcar? Dice, gracias. La audiencia la hará el juez de lo penal o la audiencia. La audiencia preliminar la puede hacer el juez de lo penal o la audiencia provincial si estamos en un procedimiento abreviado. La audiencia preliminar es de un procedimiento abreviado. Y como en el abreviado hay dos órganos que pueden hacer el juicio, cualquiera de los dos tiene que hacer estas reglas. La audiencia preliminar se hace en el abreviado, en la fase antes de la vista. Después de esta sentencia, la haya dictado la audiencia o el juez, cabe recurso de apelación sin reforma 10 días. La reforma contra la sentencia nunca jamás. La reforma es solo Era casación, ¿no? contra auto del juez de instrucción. Es verdad. Y tiene 10 días en ambos casos. Contra una sentencia cabe apelación en 10 días. Otra cosa es al órgano que vaya. Penal va a la audiencia, pero de la audiencia va al TSJ. Al TSJ, sí. Entonces se interpone apelación directamente. Directamente, claro, contra la sentencia no hay otro recurso previo a la apelación, no existe, no está contemplado. En definitiva, que eso de memoria. En el ordinario sí, ¿no? En el ordinario contra el juez de instrucción. Olvídate de la sentencia. En la sentencia es igual que aquí. Contra las resoluciones del juez de instrucción puede caber reforma o apelación cuando así lo indique la ley, que será en uno o en ambos efectos. Las del juez de instrucción. Pues esta parte de aquí, eso. Es decir, yo aquí en el abreviado, si en la fase de instrucción o en la intermedia, ante un auto del juez, quiero poner un recurso, va a ser apelación. Siempre que la ley te diga que contra ese auto cabe apelación. Es decir, cabe, claro. Sí. Sí. Según el 766, que tú puedes poner la apelación directa en el abreviado o previa reforma o subsidiaria reforma y apelación. Ahí es donde estaría la diferencia con el ordinario. Claro, porque en el ordinario necesita reforma previa Reforma o los dos a la vez. o los dos subsidiarios, pero solo entraría la apelación si ha sido desestimada el de reforma. De reforma. Sí. Salvo recordar el del 507, que es el La de prisión provisional, que es como el 766. Y ese, Luis, para que no más otro, ese es posible sentencia de conformidad, ¿verdad? Pero en el caso del 655. Claro, la sentencia de conformidad ahora, después de la reforma de 2025, porque antes, y no voy a contar lo que pasaba antes, en el grupo de veteranos sí, porque ya los veteranos están con la oreja así, y dicen, pero antes era... Pero vosotros no sabéis lo de antes, y os lo quiero decir. Ahora la sentencia de conformidad la puede dictar cualquier tribunal en cualquier pleito, cualquiera que sea la condena. Antes había unos límites de condena, ya no hay. Entonces, ¿la audiencia provincial puede dictar una sentencia de conformidad de 20 años de prisión? Sí. Problema. La sentencia de conformidad es con la calificación más grave que haya presentado las partes. Pues 100 años, pues 100. No hay problema. Me fui por lo de oral, como no se puede, ¿sabes? Por eso Oral, para que vosotros sepáis que cuando empieza a hablarnos de la sentencia de conformidad, tanto en el ordinario como en el abreviado, que en el abreviado repiten el artículo,
es que empieza a hablar del juez, juez al tribunal, juez, juez al tribunal, juez, juez al tribunal, y cuando llega a la sentencia oral dice el juez, coma, ya se ha olvidado de lo demás, procederá a declarar oralmente la firmeza, no sé qué, pero pone el juez coma. Que sepáis que interpretando se puede dictar oralmente, pero la de conformidad. La de verdad en el tribunal, una sentencia que no se conforme en la parte, se hace por escrito en 3 días. Y se acabó. Vale. La del abreviado, la de conformidad, igual que la del ordinario. Bueno, la sentencia de verdad, en 5 días. Por escrito, salvo que el juez solamente pueda dictar oralmente al terminar la vista. La sentencia, no la de conformidad, la que él quiera. O sea, una de las diferencias. En el ordinario, no nunca, salvo la de conformidad. Si ayer fuiste con la cabeza como un balón de nivel, hoy va a ser como... Bueno, tenemos los 2 procedimientos, ¿no? Fenomenal, estupendo. Pero estuvieron yo gané. Ayer me esperaban. Ya, porque ahora estamos haciendo así una recopilación de todo lo que ya habéis estudiado, que más o menos, bueno, está ya dando cabo ahora mismo. El mes que viene lo sabréis mejor y de aquí a septiembre, canela en rama. En septiembre allí que te pregunten lo que quieran. Ojalá. Ya me encargaré. Bueno, pues venga, vamos a ver los recursos. Entonces, cuando en un ordinario, cuando la audiencia provincial ha puesto su sentencia, acordado de la pirámide, ¿qué hay por encima de la audiencia provincial? El TSJ de la comunidad autónoma. Pues cabe recurso de apelación a su jefe, al TSJ. Entonces, contra la sentencia que se dicta en un ordinario, cabe apelación ante el TSJ en 10 días, lo que vimos ayer. Y si no te ha gustado lo que diga el TSJ, cabe casación ante el Supremo. Por las 2 vías, por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Esos son los recursos del ordinario. Tampoco tiene más nada. Como va, y ya tú sabes, no hay más nada. Por eso, que no hay más nada. Si es que no tiene nada. Que queréis completar aquí y ponerle 10 días. Tenemos que saber los 4 datos. ¿Qué recurso cabe contra qué resolución? Plazo para interponerlo, órgano que conoce y plazo para resolverlo. Lo podéis poner ahí flotando alrededor, como vosotros queráis. Y de esto igual. ¿Qué recurso cabe contra qué resolución? Pues contra la sentencia de apelación de un TSJ, ¿qué recurso cabe? Casación. Y aprietas más y te dice, la casación podría ser por infracción de ley, por quebrantamiento de forma, por las 2, y esa ya es level 2. Esa no la aceptaron a vosotros. Que esa es complicada, esa es muy difícil. Allí, el día del examen. No os creáis que eso lo sabe todo el mundo, ni mucho menos. Entonces la casación puede ser, en un ordinario, tú puedes ir al Supremo por toda la autovía de España, con toda tu razón y todos tus motivos, te da igual, aunque pierdas, pero te dejan entrar por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. En el abreviado no, porque la pena es menor. Entonces, casación, o sea, ¿qué recurso cabe contra la sentencia del TSJ? Casación. ¿En qué plazo hay para interponerlo? Acordaos que la casación se prepara y después se interpone. 5 días para preparar y luego para interponer, ya sabéis, el rollo del borrico de 1882. 15 Penínsulas, 20 Baleares, 30 Ceuta, Melilla y Canarias. Vale. ¿Qué órgano conoce? La Sala Segunda del Supremo. ¿En qué término? Ya sabéis que ponían 10 días después de 10 días, ponía, supuestamente después de la vista. En la apelación era 5 días si hay vista, 10 días si no hay vista desde que ha tenido entrada el recurso. Para esos 4 datos ya es abundando en los recursos. Pero que ya no hay más nada. Ya tú sabes. Contra la sentencia de la audiencia provincial en un ordinario, apelación ante el Supremo, ante el TSJ, perdón, y contra la sentencia del TSJ en apelación, casación ante el Supremo. Y se acabó. O sea, coger que nos ponen grande en la pared. Y te hace una sábana y te tapa. Y si es audiencia alma. Si Audiencia Nacional, recordad que la Audiencia Nacional tiene su sala de apelaciones. Contra las sentencias que dicta la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, cabe recurso de apelación ante la sala de apelación de la Audiencia Nacional, que se queda allí como en su... Y ya contra la que ha dicho la sala de apelación sí cabría casación ante el Supremo. O sea, solo en su ámbito. El Tribunal Central siempre por encima está la audiencia, ¿no? Sí, ya iríamos al abreviado, ¿vale? Que ahora lo veremos, ya podemos hablar de licencia.
¿El ordinario lo tenemos? Sí. Yo casi que El abreviado, para empezar, si la sentencia la ha dictado la audiencia, o sea, más de 5 de prisión, igual que el ordinario. Exactamente igual. Es igual. Y estamos en la audiencia. Más de 5 de prisión, ¿qué cabe? TSJ apelación y casación al Supremo. Igual. Lo mismo. Pero en el abreviado hay una posibilidad que sea hasta 5 años de prisión y que sea el juez de lo penal que haga la sentencia. A cuanto de que hemos bajado en la pirámide. Tenemos ya más gente por encima. Por eso es como que tenemos 2 órganos, ¿no? Hay más órganos para subir. Bueno, en el abreviado, hasta 5 de prisión o 10 de otras penas. Perdón, lo subo aquí más para arriba. Lo que he dicho antes. Si la sentencia la ha dictado la audiencia provincial, que son más de 5 o más de 10 de otras penas, lo mismo que el ordinario. Apelación ante el TSJ y casación ante el Supremo. Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Las 2 cosas. Que no se olvide. Porque la ha dictado la audiencia, si es lo mismo. Vale. Aquí es donde viene la madre del cordero, que es la oveja. Recurso contra lo que diga un juzgado de lo penal. Llámese tribunal de instancia, sección de lo penal, o como dé la gana llamarlo. Hasta 5 de prisión o 10 de otras penas. La ha hecho el juez de lo penal. ¿Quién hay por encima del juez de lo penal? La audiencia provincial. Cabe apelación ante la audiencia provincial. Los plazos son los mismos, del 790 en adelante, 10 días. Entonces, ¿qué recurso cabe contra la sentencia dictada en un procedimiento abreviado criminal de 4 años de prisión? Apelación ante la audiencia provincial en 10 días y resuelve la audiencia en 5 días después de la vista o 10 si no hay vista. Tenemos 4 datos. Apelación ante la audiencia. ¿La apelación se presenta en la audiencia y resuelve la audiencia o se presenta en el juez? La apelación se presenta en el juzgado y ya manda Eso. a la audiencia. Sería la casación. Ayer vimos que la casación se prepara en el órgano que ha dictado la sentencia, que tú recurres, pero se interpone ya en el Supremo. Pero la apelación en el mismo. Se interpone en el mismo. Y luego cabría casación ante el Supremo solo por infracción de ley del 849, bueno, como solo por infracción de ley sustantiva, ¿vale? Que es lo que dice el 8491, no por error en la apreciación de la prueba, en fin, porque esto es un resumen, no lo voy a poner todo el artículo, del 847 que nos remite al 8491. Solo si fundamento mi recurso en que han vulnerado otras leyes distintas a la ley de enjuiciamiento criminal. Vale, ya. En ese caso, cabría casación también al Supremo, después de la apelación. Si no, no. Si nos preguntan, ¿la sentencia dictada en apelación por una audiencia provincial en el proceso abreviado criminal puede ser firme? La respuesta debe ser sí. Sí, porque ya no cabría casación. Solamente cabe casación si es por infracción de normas de leyes sustantivas del 8491. O sea, es muy difícil, ¿no? Y ahí salto directamente de la provincial al Supremo. Correcto, porque el TSJ no conoce del recurso de casación. Vale. Y ahora una pregunta que seguramente sea una burrada, pero es que ya tengo la cabeza un bombo. Bueno, hasta 5 años y más de 10, o sea, y 10 también para lo de... Hasta 5 en penal y hasta 10 en otra pena. Si es más la audiencia. La audiencia. Que ya me estoy bloqueando más. Si es más de 5, más de 10, la audiencia. Pero si es más... Si es más lo de aquí arriba, lo que hemos visto aquí. Más de 5 y más de 10, la audiencia. ¿Vale? Hasta 5 o hasta 10, lo que Como estamos... para abajo, yo tengo un lío. Hasta 5 y hasta 10, lo que estamos viendo aquí. De lo de el juzgado de pena, ¿dónde se ha juzgado pena? Juzgado penal, claro, el juicio de hasta 5 años lo hace el juzgado de lo penal. Hoy en día llamada sección de lo penal. Pero me refiero que no se leen con los textos. Que No puede hacer otro. Literal. en civil sí que conoce casación. El Decidí ahora. eso. Es que en mi casación, yo como he estudiado el tema 7, sé que estaba aquí, pero no en civil solo. En marzo, a finales de marzo, hablamos de civil. Claro, civil, pero solo por normas forales o de la comunidad autónoma, pero nunca penales. Penales nunca. Y si, por ejemplo, es un delito leve, la sentencia la ha puesto en turno el juez de instrucción por un delito leve, se recurre en apelación
Más audiencia provincial y casación solamente por estos motivos, ¿no? Jamás un delito leve, de todas formas tenemos que verlo, en el 976 creo que lo tiene, contra la sentencia de un delito leve cabe apelación y se acabó. Nunca casación, jamás, nunca. Ningún caso. Pero ya pronto. Vale, entonces esto lo tenemos. Tampoco es tanto, ¿eh? Bueno, Está muy bien, No, sí, está muy bien. está súper bien. Está incomprimido. Súper bien. Para que lo veáis. Aquí tenéis unas aclaraciones. Bueno, perdonadme que no sé si en casa dice... Ah, no, esto ya. Luis, si es hasta 5 y más de 10 de otras, que ya te lo he... Hasta 5. Vamos a ver. Hasta 5 y más de 10 de otras, más de 10 de otras en la audiencia provincial. Entonces estaríamos en la audiencia provincial. La audiencia provincial es... O sea, el juzgado de lo penal es hasta 5 de prisión o hasta 10 de otra. Hasta y hasta. ¿Qué es más? ¿Qué es más? No es hasta. Si son 11 años de retirada del carnet de conducir, la sentencia la tiene que dictar la audiencia provincial. Más de 10. No te pongo prisión, pero te quito el carnet forever and ever. La audiencia provincial. Y hay que tener cuidado con el maíz hasta. Hay con los nervios del Estado. Son cada una de esas que os pongan, os sumáis más 0,6, más 0,6. Son los puntos que vais a sacar. ¿Qué es en el caso práctico? Más 1,2 o más 1,5. Porque la voy a hacer ¿Cuánto era todas. cada pregunta? ¿Cuánto tiempo era cada pregunta? Nosotros lo hacemos a 37 segundos. Allí en el tribunal, 1 minuto, 1 minuto y pico. Y la del caso práctico a 2 minutos. Pero sí, con las prisas que te cuidado con el maíz hasta. Y aquí os pongo unas aclaraciones. A tener en cuenta que el procedimiento abreviado puede transformarse en el enjuiciamiento rápido del delito, que lo vamos a ver ahora a continuación, después del caso, si se cumplen los requisitos del 795 en adelante y especialmente los del 800 y 801, podría dictar sentencia el juez de instrucción de guardia, ¿vale? Llamémosle como queramos llamarle ahora, juez de guardia o sección de instrucción de guardia, no sé cuál, como queráis. Y sería, que ahora lo vamos a ver, hasta 3 años de prisión y 10 de otras penas, lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Yo lo quiero poner aquí en el resumen, pero siempre con la reducción de 1/3. Esa es la diferencia entre la sentencia que dicta el juez de guardia con la otra, que te lo reduce por conformarte. solo cuando es el de guardia el que la dicta. Un juez de instrucción normal no puede dictar una sentencia, tiene que estar de guardia. Por eso digo que son posibilidades muy remotas. No cabría recurso, se ejecutaría siempre por el juzgado penal, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero ya os sirve esto como resumen, que todo esto es un resumen de algo que no hemos visto. Por eso no quiero extenderme, ahora me extenderé. Igualmente podría transformarse en proceso por aceptación de decreto, que tampoco lo hemos visto, que os va a servir para la clase de hoy, pero yo quería esto verlo ya hoy. Si la pena de hasta 1 año de prisión no lo veremos porque una aceptación del decreto lo explicaré por qué es un procedimiento exento teóricamente nuevo. Es para... porque lo conveniente para ese tipo de delitos no es que uno vaya a la cárcel, sino que haga otra cosa, un trabajo en beneficio de la comunidad. Ahora os lo explicamos, ¿vale? Pero bueno, os vale esto también de resumen, que tengáis en cuenta que un delito de lo que sea, de un abreviado, se puede transformar o a rápido o a aceptación de decreto, o a leve, o sobreseerse, o mandarse a los militares, o mandarse a menores, o todo eso que podía hacerse, ¿vale? Tengas en cuenta igualmente el cambio sufrido por los nuevos tribunales de instancia. Aunque las menciones de esta ley siguen siendo a la estructura anterior, juzgados, debe observarse la disposición adicional primera de esta ley, ¿vale? En las preguntas que realice el tribunal calificador seguramente hagan referencia a la nueva estructura, por eso he dicho antes. Entonces, ¿qué dice la ley 1/25? Pues lo que ya sabemos. Que siempre que hablan de juzgados de tribunales se entiende que habla de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y si habla de ya de estos juzgados, primera instancia de instrucción, se entiende que es la mención hecha a las secciones correspondientes del tribunal de instancia, que tenemos en el tema 8, ¿vale? Lo que hemos dicho un montón de veces. Y los centrales se entiende que habla de las secciones del tribunal central de instancia. Y ya sí hemos terminado. Cuando los veteranos tienen que estar. No, los veteranos lo que pasa es que ya se han estudiado la estructura vieja y Por eso, para que el chip. Para sentencias del Tribunal Central. La sentencia que dicta el Tribunal Central de lo Penal, ¿te refieres? La sección de lo penal del Tribunal Central en un procedimiento abreviado, cabe apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
De la Audiencia Nacional, sí. de apelación ante la sala de lo Que penal es de la su Audiencia superior Nacional jerárquico, ¿no? superior, ¿vale? Eso lo tenemos en el Vale. tema 7, artículo 67, creo. Y contra la sentencia que dicta la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de apelación, podría caber casación ante el Supremo siempre que sea del 849.1. Lo que no se, en ese caso, la apelación es la que no cabe. Sí. Sí. Del central de lo penal, apelación a la audiencia, a la sala de lo penal. A la Audiencia Nacional. Sala de lo penal. Sí. Y has puesto apelación. Vale. Y contra Ah, una tú dices- sentencia de la Audiencia Nacional, En primera instancia, de más de Sí, 5 de en prisión, primera. apelación ante la sala de apelación. suya misma, claro. Tuya misma. Y luego casación ante el Supremo. Igual que Sería, la sería provincial. todo lo mismo, pero en ese círculo, en esa burbuja que tienen ellos, en los centrales y la audiencia. Sería lo mismo, o sea, en realidad lo que a un nivel más inferior acabaría en TCJ, aquí sería en el Supremo, ¿no? Y La apelación. Audiencia Provincial, la Nacional. Y, Eso es, la apelación de la audiencia provincial iría al TSJ, pero en caso de la audiencia nacional iría a la sala de apelación. Entonces, sí hay apelación, pero no sale del órgano. y casación para todos al al Supremo. Vale. En las mismas condiciones. Si es por un delito de más de 5 años, puede irte en casación sin problema. Que es hasta 5 años, solo del 8491. Al final, la casación. Y esta pregunta es una tontería por desconocimiento mío de derecho, pero el de casación necesita llevar delante el de apelación. Sí, si no, no puede irte en casación. O sea, contra una Directo, sentencia... nunca. Nunca. Contra Vale. una sentencia, salvo aforado, ¿eh? Si estamos hablando de aforado, ahí me callo. Vale. Lo de aforado no está legislado, eso es un sin Dios. Porque Vale. si un aforado está en el Supremo, ávalo. Cuando le pongan la sentencia, ¿qué hace? ¿A quién recurre? Es antigua. Pues, no está legislado, ¿no? Mire usted que me han dictado una sentencia y yo quiero igual que los otros españoles, que pueden recurrir en apelación y en casación. El Supremo debería contestarle, igual que usted no ha sido como los otros españoles y ha venido aquí al juicio, pues a callarse y a cumplir, que es lo que le van a contestar. Lo que le deben contestar a los aforados. Pero es que Vale. encima, si dejan de ser aforados, más lío todavía. Si dejan de ser aforados, baje como nosotros, como los Mindundi. Y en el resto de casos se interpone siempre, pero previamente ha habido una apelación denegada. Claro. Por eso se pone el de casación. Vale. Ojo, ojo. Ahí ya podríamos entrar a mirar, porque si hay una sentencia que a mí me condena a 7 de prisión y yo recurro, ¿no? He cometido un delito contra ti, yo recurro, me voy al TSJ y me da a mí la razón el TSJ, la que va a recurrir la sentencia de apelación eres tú. Porque el TSJ me ha dicho absuelto. Y tú vas a decir, sí, hombre, pues la audiencia lo había condenado a 7 años, pero ha sido la audiencia, pero este ha recurrido en apelación y le han dado la razón. Entonces tú vas a recurrir en casación al Supremo. Al Supremo, y lo que estoy Y no recurriendo, habías puesto apelación previa, ¿eh? no, y lo que estoy recurriendo es lo que ha dictaminado el TCJ, Usted iría contra la sentencia de apelación del TSJ, del TCJ. no habiendo No, tú recurrido en apelación, pero bueno, En la ningún sentencia sí fue recurrida en apelación. Por mí, no por ti. vale. Pero ya os digo, eso ya sería level 3. Ese 3 ya. Pero también puede ser. Vale. ¿Y? Sí. ¿Hemos echado un café? Hemos echado, vamos, me ha venido, pues no escucha. Ha venido justo. ¿Estáis bien, no? En casa. Bueno, dice, Luis, ¿puedes leer las arriba, por favor, de María Isabel? En apelación ante la audiencia provincial, si no me da la razón y vuelvo a recurrir, se saltaría el TSJ y pasaría directamente al Supremo. Si es una sentencia que dictó el juez de lo penal, cabe apelación a la audiencia provincial y después casación al Supremo, porque el TSJ nunca, en ningún caso, jamás de los jamases, conoce de casación en un procedimiento penal. Nunca. La casación es del Supremo forever and ever. Pues si tú quieres poner casación, al Supremo. Hayas pasado por donde hayas pasado más abajo. Da igual. El TSJ casación, nunca. Pero si puedes ponerle otro de apelación al TCJ, ¿no? El TSJ, cuando dice una sentencia, el TSJ nunca cabe apelación. No, la audiencia provincial, dice ella. En la audiencia provincial, sí. En la audiencia provincial puede poner uno de apelación. Uno, ¿eh? No. Porque si ya se te ha puesto el del juez de lo penal y sube la audiencia provincial, luego no te cabe otra vez apelación al TSJ.
Del juez de lo penal a la audiencia, Claro. apelación. Y luego ya si quieres casación al Supremo, no otra vez apelación. Que se joda. Es en firme la resolución de la audiencia provincial, ¿no? Sería firme, salvo que tú recurras en casación. Entonces, no. Si no te dejan recurrir en casación porque quieres recurrir por quebrantamiento de forma, no te dejan, ya la de la audiencia es firme. En apelación. Tanto ordinario como punto del juez de instrucción, tanto ordinario como abreviado, reforma 3 días y apelación 5 días. Correcto. En la instrucción de un procedimiento, el recurso de reforma se interpone en 3 y el de apelación en 5. Sí. Cogiendo la cuerda, dice, para ahorcar, ¿no? Desde luego. Dice Viviana, pero solo por infracción de ley, casación de lo que diga la audiencia provincial. Viviana, si el delito ha sido hasta 5 años de prisión, que te lo ha visto el juez de lo penal, cabe apelación ante la audiencia provincial y luego sí cabe casación, pero solo por infracción de ley y solo del 8491. O sea, por vulnerar leyes sustantivas, porque la infracción de ley hay 2 motivos. Las leyes sustantivas y error en la apreciación de la prueba. Ese no. Solo 8491. Si hemos venido de un delito de hasta 5, que ya me están dando más oportunidades que a Platanito. De 5 a la audiencia provincial de apelación y ahora me dejan ir en casación al Supremo. Ya, pero que partiste de un delito muy chico. Está en el Supremo. Solo por vulneración de leyes sustantivas. Exacto, gracias. Magnífico. Bueno, entonces, ¿has un café? Ay, qué clase. Sí, ¿no? Que es que me termino de entender. Sí. Que usted ha dicho de que Me diga usted, hombre, que me más mayor. la de violencia sobre la mujer, pues lo que ha dicho de que se enjuicia en una sección de violencia sobre la mujer. Tal que en penal se debe especializar uno en violencia sobre la mujer, pero no. Mira, si nos vamos al artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me preguntan por aquí lo que hemos hablado antes de quién hace un juicio de violencia sobre la mujer. Antes de la reforma de 2025 estaba claro. Uno de los juzgados de lo penal, uno o varios, se especializaban en violencia sobre la mujer y una de las secciones de la audiencia, de lo penal, se especializaba en violencia sobre la mujer. Eso hasta la reforma 1/2025. Después de la reforma. El 14.5. Las secciones de los tribunales de instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer conocerán de la instrucción, dice la A, instrucción, la B de instrucción, la C, medidas cautelares, la D, conocimiento y fallo de delitos leves, E, dictar sentencia de conformidad, F, emisión, la G, instrucción de procesos del delito de quebrantamiento, vale, instrucción, fíjate. El 6, no, en el 14 no te lo va a decir. El 6, las secciones de violencia sobre la mujer, de violencia contra la infancia, instrucción. Vale, vamos a irnos a la ley orgánica. Sí, yo también. A lo mejor me la he saltado, perdonadme, a lo mejor me la estoy saltando. Creo que es al final del párrafo que habla de violencia sobre la mujer. Yo lo he visto Sí. también. En el 5, ¿no? En el caso. Bueno, Sí, viene, lo que pasa es que... Final del 3, puede ser. Es en el primer párrafo del 3. Ya lo he encontrado. En el punto intermedio. Ah, vale, porque en el 3, porque en el penal, en el caso de penal, lo que estábamos hablando, vale, perfecto. Sí, perdón. Conocimiento y fallo de la causa. Conocimiento y fallo de la causa, claro, que me estoy yendo a la instrucción. El 3 habla que el punto tercero es para delito de hasta 5 de prisión, lo que estábamos hablando, que haría el juez de lo penal, ¿vale? En la sección de lo penal del tribunal de instancia, pero te dice, para el conocimiento y fallo de las causas por delitos que la ley señala de pena privativa, ya sabéis, no superior a 5 y tal, o cualquiera que no exceda de 10 y tal, como los delitos leves, dice, ¿quién hace ese juicio? Una sección de lo penal del tribunal de instancia de la circunscripción del delito donde fuere cometido o, aquí lo tienes,
las secciones, las secciones con competencia para el enjuiciamiento en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia o la adolescencia. Pues, supuestamente, en las capitales de provincia deben crear, en el Tribunal de Instancia de la capital de provincia, deberían crear secciones de violencia sobre la mujer normales que instruyan y sección o secciones con competencia para el enjuiciamiento, que no puede ser la misma, porque entonces te enjuicia el mismo juez que te instruye. Eso solamente está aquí, porque luego en el tema 8 no está. No lo... Creo que en el tema 8 también lo pone. Por eso me iba a ir, me parece que en el 80 y... la ley orgánica... Puede que se debe plaza, pero... Sí, pero mira... a ver si me lo quiere abrir. Tiene que ser en el 80 y algo. Es que falla mucho internet hoy. 89, creo. El 89. Creo que es copia y pega, me parece. 89. Secciones de violencia sobre la mujer. Pero bueno, que en el 14 ya lo tienes para el enjuiciamiento. ¿Vale? Que es precisamente lo que estábamos hablando. Que antes te hablaba de penal especialista en violencia sobre la mujer y ahora 89. Sí, es en el 89 del punto 5, el apartado D del conocimiento y fallo de, de delitos leves. Claro, es que eso es delito leve. Sí, pero sí, vamos, lo pone el propio punto 5. Conocerán en el orden penal. Claro, pero no pone la sección de enjuiciamiento, que es lo que pone en el 14, eso no lo pone aquí. El 5 es violencia, infancia y adolescencia. Vale, el bis. Mira, en el bis te remite a la ley de enjuiciamiento criminal. Sí. El 5 bis, ¿vale? Entonces tienes que mirar lo que pone criminal y el... en el 89.5 igual. Las secciones de violencia de una mujer conocerán el orden penal de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos de la ley de enjuiciamiento criminal. Tendríamos que irnos allí a lo que acaba de poner el 14. Es verdad que aquí no pone justo lo que el 14, pero te manda allí. Sí. Y es el follón que han montado, que antes estaba más claro. Sí, pero aquí no te distingue enjuiciamiento e instrucción, ya te lo distingue su ley, claro. Sí. Sí, más o menos. Entonces, los delitos de violencia sobre la mujer los instruye la sección de violencia y luego los conoce por de violencia crónica. No, del tribunal hasta 5 años de prisión, del tribunal de instancia con competencia en enjuiciamiento. Si fuese más de 5 no hay problema porque sería una sección especialista de la audiencia provincial. Esa no hay problema. Ya sí queda claro. El problema es hasta 5, que lo han dejado ahí como, vamos, que no hay problema, ¿no? Porque te lo dice que será con competencia para el enjuiciamiento, pero que como yo sé lo que pasa en la realidad es que no existe esa sección. Es un penal y punto. Pero bueno, que ahora ya sí pone sección de violencia sobre la mujer con competencias para el enjuiciamiento. Pero a efectos prácticos todavía no hay esa sección como tal, ¿no? A efectos prácticos no. No. Pero claro, nosotros no nos van a preguntar eso.